Buenas tardes, hoy voy a hablar del aporte de las imágenes para el estudio de la mama. Como forma introductoria les voy a dar algunos conceptos básicos que van a tener que tener en cuenta durante toda la charla. Lo primero que nos preguntamos es ¿para qué estudiamos las mamas? Bueno, básicamente lo que buscamos es disminuir la tasa de mortalidad que tiene esta enfermedad en la población femenina mundial. ¿Y qué pasa en Argentina? Argentina tiene el doble problema epidemiológico, que es la combinación de una alta tasa de incidencia registrado en color azul en el mapa de la izquierda, con una alta tasa de mortalidad registrado en color rojo en el mapa de la derecha. Esa combinación le da una elevada letalidad a nivel nacional de la enfermedad. En Neuquén se estima que fallecen 90 neuquinas por año por cáncer de mama, siendo los estadios avanzados los que prevalecen en esa población. ¿A qué llamamos tamizaje, screening o pesquisa? Bueno, se trata de un examen sistemático de individuos asintomáticos que permite detectar enfermedad de forma subclínica o preclínica. El examen o el test debe constar de ciertos requisitos. El principal, que pueda detectar la enfermedad justamente en fase preclínica, que sea tolerable, que sea confiable, reproducible y de bajo costo. En nuestro medio y en esta enfermedad estamos hablando de la mamografía digital. Además, tenemos dos tipos de screening, el screening organizado y el screening oportunista. El screening organizado será el Estado el que genera la invitación a la población de riesgo en un intervalo fijo, en este caso 2 años, con alta convocatoria para realizarse la mamografía. El Instituto Nacional del Cáncer recomienda una mamografía a partir de los 50 años a los 74 años bienal, es decir, cada 2 años. En tanto que el tamizaje oportunista lo genera el especialista en el consultorio, de medicina general, clínico, ginecólogo, etc. Se basa en guías médicas y recomendaciones. Les presento el Consenso Nacional Intersociedades sobre el Cáncer de Mama, donde participa la Sociedad Argentina de Radiología, y donde la recomendación es invitar a la población a partir de los 40 años a realizarse una mamografía por año. ¿Qué es el riesgo? El riesgo no es más ni menos que la susceptibilidad de padecer una enfermedad. En este caso, el cáncer de mama. Y esa susceptibilidad varía de persona a persona. Así podemos estratificarlos en 3 tipos: el estándar o poblacional, el familiar o intermedio y el alto riesgo o hereditario. El estándar o esporádico explica hasta el 75% de todos los cánceres. Tiene un riesgo relativo que varía entre el 7 y el 12%, y esto significa que de 1 de cada 8 mujeres vamos a padecer cáncer de mama antes de los 70 años. Mientras que el riesgo familiar o intermedio explica el 25 al 30% de todos los cánceres, en estas familias hay una predisposición o clúster familiares a padecer esta enfermedad. El riesgo relativo varía entre el 12 y menos del 20%. Finalmente, el alto riesgo, el riesgo hereditario, explica solamente el 5 al 10% de todos los cánceres. El riesgo relativo, como dijimos, es igual y mayor al 20%, y siempre habrá una mutación genética que explique esa enfermedad o ese síndrome genético familiar. Finalmente, el concepto del cáncer del intervalo, que se trata de un cáncer de mama que se diagnostica entre 2 controles. Si dijimos que la recomendación es una mamografía al año, si en enero me hago la mamografía y es negativa para cáncer, y en junio me están diagnosticando un cáncer de mama, eso es un cáncer de intervalo. Bien, la mamografía es la técnica estándar de detección del cáncer de mama, ya que es el único método que ha demostrado disminuir la tasa de mortalidad de esta enfermedad desde que se instauraron los tamizajes. La sensibilidad y especificidad del método está atado o asociado mucho íntimamente al ACR. El ACR es la composición glandular que tenemos las mujeres. Colegio Americano ha dividido el ACR en A, B, C y D, y así es como clasificamos a las pacientes ni bien iniciamos el informe mamográfico. Es por eso que no todas las mujeres nos vamos a beneficiar de la misma forma de este método. Las mujeres con alto riesgo, las mujeres con mamas densas, ACR, C y D,
y antecedentes personales de cáncer de mama presentan aumento de incidencia del cáncer de intervalo. Podemos decir entonces que la sensibilidad del método es indirectamente proporcional a la densidad glandular. A menor densidad glandular, mayor sensibilidad alcanzando un 80%, y a mayor densidad glandular, menor sensibilidad hasta un 50%. Entonces tenemos que hablar de los complementos de la mamografía. La tomosíntesis, que disponemos en nuestros servicios, o también llamada mamografía 3D, en la ecografía, la resonancia, que siempre es con administración de gadolínio, la mamografía contrastada, con administración de contraste iodado, de la que no tenemos en Neuquén, y la medicina nuclear, que es el PET corporal total y el PET dedicado. Brevemente, ¿de qué se trata cada estudio? Pros, contras e indicaciones. La tomosíntesis es la reconstrucción tridimensional a partir de múltiples proyecciones. El tubo de rayos en el mamógrafo, porque este estudio se hace en el mismo mamógrafo, se mueve en un arco entre 15 y 60 grados. La variabilidad de amplitud, de giro, la va a dar la empresa que la construye, adquiriendo una imagen por ángulo a bajas dosis. El resultado de todas las proyecciones obtenidas se procesa digitalmente para crear cortes de 1 milímetro de espesor. Así, el número de cortes va a depender del número de proyecciones realizadas y del espesor total de la mama. Estas reconstrucciones se pueden ver de forma individual, una a una, o en modo dinámico, como si fuera un video. Como pros, encontramos que aumenta la tasa de detección de cáncer de mama, que disminuye la tasa de recitaciones en las pacientes, que mejora el valor predictivo positivo en las recitaciones y de las biopsias. ¿Qué quiere decir esto? Que tras haber hecho una tomosíntesis, y si yo tengo que recitar a la paciente o darle un turno para biopsia, muy probablemente encuentre cáncer en esas mujeres. Como contra, tenemos que aumentar el tiempo de interpretación de un 50 hasta duplicarlo, un 100% más, y aumenta la dosis de radiación, pero siempre dentro de los límites estandarizados. Como indicaciones tenemos el screening en mujeres con mamas densas, ACRC y ACRD. Es decir, idealmente, paciente que viene a nuestro consultorio, a nuestro servicio, a hacerse una mamografía y encontramos que es una CRC-ID, debe llevarse la tomosíntesis bilateral para el posterior estudio. La caracterización de las lesiones e incluso permite la resolución de alguna duda, la detección del cáncer de mama multifocal, es decir, varios focos en un mismo cuadrante, y la posibilidad de reducir la técnica de compresión localizada, que como su nombre lo indica, no es más ni menos que la compresión focal en una zona de interés que muchas veces genera disconfort en las pacientes. La ecografía ha demostrado en numerosos estudios detectar cánceres de mama ocultos en la mamografía, tanto en mujeres para screening como en mujeres sintomáticas. El uso complementario de la ecografía, realizada por médicas entrenadas, aumenta siempre el rendimiento de la detección del cáncer. Dicho rendimiento es mayor en mujeres con mamas densas. Los cánceres adicionales que fueron detectados con ecografía son generalmente menores a 1 centímetro, invasores y con axila negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que mejora el pronóstico y la sobrevida de la paciente. Bueno, y además permite la posibilidad de evaluar la vascularización a través del uso del Doppler o de la dureza de los tejidos con la elastografía. Bueno, a favor encontramos que es bien tolerado en todas las etapas de la enfermedad, que es relativamente económica, que no requiere inyección de contraste, que no usa radiación ionizante y que es la principal guía para procedimientos intervencionistas o de second look. Como contra, encontramos que consume tiempo a la profesional, o sea, la agenda, tiene alta tasa de falsos positivos y, como todos ya sabemos, es operador dependiente. Para indicaciones, el screening debe considerarse adicionar US en todas las mujeres con mamas densas. Además, en todas mujeres con riesgo intermedio o alto riesgo donde no haya acceso a la resonancia o por intolerancia al método. Además, hay indicaciones no dirigidas y dirigidas. Las dirigidas básicamente son las alteraciones palpables o alteraciones mamográficas o el second look en resonancia. Quiere decir, frente a un hallazgo en resonancia pasible de ser biopsiado,
no se biopsia a través de resonancia por el altísimo costo que eso implica, se vuelve la paciente a ecografía, se trata de hacer una conciliación entre el hallazgo entre la resonancia y la ecografía, y se permite de esa forma la guía de punción ecográfica. Las no dirigidas son el ACR-CID, todas pacientes con mamas densas, debe adicionársele una ecografía para mejorar el rendimiento de la mamografía. Secreción serosa o derrame sanguinolento por pezón unilateral y la evaluación de los implantes mamarios. La resonancia siempre utiliza gadolinio con contraste, en contraste no venoso, como agente de contraste, digo, para el estudio de la mama. Sin contraste, la resonancia no es funcional al estudio. Es una técnica que aporta información anatómica, pero también funcional, y no detecta y no es afectada por la densidad glandular en contraposición a la mamografía. Ha demostrado ser el método más sensible para el diagnóstico del cáncer de mama, independientemente de su tipo histológico o del estadio en el que se encuentre la paciente. El método es el método de elección para el tamizaje de las pacientes de alto riesgo y no se recomienda para el riesgo intermedio. Como a favor, siempre vamos a encontrar que al tener mayor sensibilidad, encuentra más cánceres detectados. Disminuye la tasa de incidencia del cáncer de intervalo y presenta un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la resonancia dice que una lesión no es cáncer, altísimas chances de que no lo sea. Como contra, encontramos que tiene una alta tasa de falsos positivos y eso le baja la especificidad al método. Y en nuestro medio tenemos baja disponibilidad por alto costo. Las indicaciones de la resonancia, ya dijimos, entonces el screening en paciente en alto riesgo no se hace como el screening para las pacientes de riesgo esporádico o riesgo intermedio. Las pacientes de alto riesgo deben escanearse con resonancia y ecografía cada 6 meses. La sospecha de un tumor oculto, es decir, una adenopatía positiva para cáncer de mama sin hallazgos en la mamografía ni en la ecografía. También la estadificación preoperatoria del cáncer de mama, discordancias entre mamografía y ecografía, la resonancia viene a desempatar, la posibilidad de descartar la presencia de hallazgo por cicatriz versus recidiva local del cáncer, evaluación de la respuesta en la neoadjuvancia y problemas diagnósticos con prótesis mamarias. La mamografía contrastada, que si bien todavía no tenemos en nuestro medio, pero que ya deseamos que pronto la tengamos, aporta información anatómica y también funcional del tejido mamario combinando una mamografía 2D estándar con la administración del contraste iodado. Ha demostrado mayor precisión diagnóstica cuando se la compara a la mamografía únicamente o la combinación de mamografía y ecografía. Aumenta la sensibilidad y la especificidad y provee de mayor estimación del tamaño tumoral en la mama sintomática. Su especificidad rondea el 90% y el valor predictivo positivo un 76.2%. A favor, no es operador dependiente. Su sensibilidad es cercana al 100% y aproxima el valor predictivo negativo de la resonancia con gadolinio. Tiene menor costo que la resonancia y los tiempos son más cortos que los exámenes por resonancia. En contra, encontramos que existe un aumento variable en la exposición a la radiación que oscila entre el 20 y el 70% más. Y como todos los presentes sabemos, al requerir administración del contraste iodado puede acarrear distintas complicaciones en las pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente es una alternativa a la resonancia, por lo tanto, podemos decir que el screening de alto riesgo, el suplemento o screening en mamas densas, la evaluación en respuesta neoadyuvante o en estadificación preoperatoria, especialmente en pacientes que tengan intolerancia o contraindicación para resonancia, y la evaluación adicional de hallazgos no concluyentes en mamografía. En cuanto a la medicina nuclear, contamos con dos métodos, el PET corporal total y el PET dedicado. El corporal total, como su nombre lo indica, brinda información de cuerpo entero, tanto metabólica a través del PET como anatómica a través de la tomografía. Se administra de forma endovenosa un radiotrazador que actualmente el más utilizado es el 18F-FDG,
que lo que hace es marcar el metabolismo elevado de glucosa que se halla especialmente en las células cancerígenas. La intensidad de esa captación se mide a través del SUV. Podemos decir analógicamente que se trata como las unidades Hounsfield en tomografía. El SUV se correlaciona con las características biológicas del tumor. ¿Cuáles son las características biológicas? Son el grado histológico, el índice mitótico y la densidad de células tumorales. Por lo tanto, es un marcador pronóstico de enfermedad. Si la paciente tiene un SUV elevado, tiene mal pronóstico. Al revés, si tiene un SUV no tan elevado, tiene mejor pronóstico. Como contra y principal contra encontramos el límite de resolución espacial, que son para lesiones a partir de 6 a 8 milímetros. Por debajo de ese límite no tiene buena sensibilidad y esa es su mayor causa de falsos negativos. Y la principal causa de falsos positivos serán los procesos inflamatorios. ¿Cuándo se recomienda el PET corporal? Básicamente en la estadificación inicial con un cáncer de mama localmente avanzado. Estamos hablando de estadio 3, estadio 4. Sospecha de enfermedad metastásica, detección de recurrencia, y demostró modificar el manejo clínico hasta un 40-50% de los casos cuando se consultó con el PET antes de realizar alguna maniobra terapéutica. El PET dedicado se diferencia del PET corporal principalmente por lo que estamos viendo en la foto. Hay dos tipos de PET dedicado. Este se llama MamiPET, después está el FlexPET. El MamiPET solamente está en el Instituto Roffo, en Argentina, y la paciente está en prona, se estudia la mama de forma péndula, al igual que la resonancia. La resolución espacial mejoró sustancialmente respecto al PET corporal total, llegando a lesiones de hasta 2 milímetros. Sin embargo, tiene baja sensibilidad para lesiones menores a 2 milímetros y en plano profundo prepectoral. Se estudia solo una mama, no se estudian las dos mamas. También se recomienda utilizarlo entonces de manera complementaria al PET corporal. La paciente iría a hacerse el PET corporal, tras haber terminado ese estudio, se la pasa a este segundo lugar y se le hace el PET dedicado. Sin embargo, si se fuera a estudiar la mama y no el PET corporal total, la dosis baja sustancialmente. Las indicaciones son prácticamente las mismas que para la resonancia, sin embargo, no la reemplaza. Se dice que el PET es más específico, pero la resonancia es más sensible. 4 cosas a tener en cuenta al intervencionismo. Su desarrollo y el uso generalizado de las biopsias guiadas por imágenes ha ampliado el papel de nuestra especialidad y modificado el tratamiento de la enfermedad mamaria. A la fecha, no se operan las pacientes sin previa core biopsy para saber la histología de la lesión. Requiere de técnica cuidadosa y de correlación radiopatológica. Ha reemplazado la biopsia quirúrgica para el conocimiento del diagnóstico histológico, mejorando la morbilidad de las pacientes y la agenda de los quirófanos. Hay 3 tipos. La guía estereotáxica mamográfica, que básicamente lo que hace es estudiar las microcalcificaciones que no están asociadas a densificaciones, sin nódulo asociado. La guía ecográfica y las guiadas por resonancia. Pero como ya les dije, en nuestro medio las guiadas por resonancia son de un elevadísimo costo, por lo tanto hay poca pericia en el tema, así que siempre se hace un second look ecográfico y termina siendo la ecografía quien guíe el procedimiento. Todas ellas, las 3, la estereotáxica, la ecográfica y la guiada por resonancia, han sido validadas y efectivas a nivel mundial. Finalmente, la inteligencia artificial, que no es más ni menos que un software que se le agrega a los métodos de imágenes, y lo que hace es mejorar la velocidad, la precisión y la calidad de interpretación. Sin embargo, es indispensable la formación de los radiólogos para poder aceptar, rechazar o modificar los resultados que nos acerque la inteligencia artificial. Como conclusiones podemos decir que el tamizaje con mamografía es el método de elección para la detección temprana de cáncer de mama, lo que ha demostrado un aumento significativo en la sobrevida global de las pacientes, con cirugías menos agresivas y tratamientos más efectivos. Contamos en la actualidad con diferentes herramientas complementarias para mejorar la detección según el riesgo de la mujer, su densidad mamográfica y los hallazgos en su mamografía.
Es imprescindible conocer las indicaciones, los pros, los contras de los métodos de imágenes, porque ayuda a seleccionar de esa forma la modalidad con la que más se va a beneficiar nuestro paciente, sin elevar innecesariamente la tasa de falsos positivos y las recitaciones. Existe mucha expectativa respecto a la inteligencia artificial en cuanto a diagnóstico y predicción de resultados en cáncer de mama. Muchísimas gracias y abrimos los comentarios.